estamos reunidos para la previa del Gran Premio con el nombre más raro que hemos visto en la historia. El GP del Made in Italy della Emilia Romagna. Demasiado largo este nombre. Pero bueno, para facilitar todo vamos a llamarlo en adelante simplemente como el GP Imola o Imola GP. Esta vez con una pausa de unas 3 semanas entre un Gran Premio y otro, volvemos a este mítico circuito, probablemente de los más importantes en la historia de la F1, en donde esperamos que ese pique entre Max, Hamilton y por qué no también la inclusión de Bottas y de Checo Pérez se mantenga y lo de ellos dos que se incorporen. Chamber, Bernal, ¿cómo están esta noche? Bueno, y todo bien. Yo creo que va a ser una carrera muy diferente, creo yo, porque la que vimos en Bahrein fue apenas la primera probada de este año y siento que este año va a tener mucha variación en todas las carreras y mucho también por lo cerca que está todo el grupo de todos los equipos, digamos. Siento que está mucho más agrupado la grilla en sí. Esto lo estamos grabando antes de la clasificación, pero ya pasaron los 2 primeros libres y bueno, ahora tal vez vamos a comentar un poco lo que se vio, pero me sorprendió a mí mucho ver lo distinto o cómo evoluciona el orden de una carrera a otra. Por ahí Williams que sorprende, Alfa Tauri que también está súper bien, Ferrari que también avanza un montón con respecto al año anterior. Entonces, aún con las reglas que se mantuvieron mucho del año pasado a este, pero el orden cambió muchísimo del año pasado a este e inclusive de la primera carrera a esta. Vamos a ver qué tal la clasificación. Sí, habría que ver qué pasa con esta carrera porque yo no sé si recuerdan, el año pasado fue una carrera buena en general. A mí me gustó mucho. De hecho, me acuerdo que cuando estábamos grabando los episodios de Imola el año pasado estábamos muy contentos de que volviera el circuito porque a fin de cuentas para mí es de los más chivas que hay. Lo disfruto mucho, me gusta mucho la pista, me parece que es muy tradicional y tiene mucha historia detrás, y eso le da un poquito más de picante al fin de semana, ¿verdad? Y bueno, como siempre hacemos en las previas, ¿verdad? Hablamos un poquito de las características de los circuitos y repasamos un poco esa carrera el año pasado. Em, Como les dijimos en aquellos podcasts del 2020, ¿verdad? Es una pista que se creó en los 50 básicamente para probar carros y motos de los fabricantes italianos que están por ahí por la zona y actualmente tiene 4.9 kilómetros de largo. Como les dije antes, una pista chivísima, tradicional, ¿verdad? Relativamente angosta, con unas chicanas muy chivas. La pista se gira en contra de las manecillas del reloj y casi no tiene esas run-off areas, ¿verdad? Que hemos estado criticando desde siempre. Que de hecho en la conferencia de prensa de ayer le decían a Sebastián Vettel que si habían hablado alguna vez de poner la arena. Vettel había dicho alguna vez que lo que él recomendaría era como poner una línea de arena como unos 2 o 3 metros y después el asfalto. Em, pero y pareciera que no es tan factible, sobre todo por MotoGP, ¿verdad? Em, Yo siempre he pensado que esa es la solución ideal, sí. sí, no, yo también. Lo que pasa es que, como dice Vettel, mae, todas las categorías quieren algo distinto, entonces tienen que buscar lo que el mejor les convenga a todas las categorías que corren en cada circuito, entonces de ahí sí entendería, pero sí, desde hace más o menos 2 años vienen hablando de esa modificación que se podría hacer, ¿verdad? Deberían Y hacerla para que sea yo, Made in Italy. La hacen ahí los italianos y después la quitan para MotoGP, que ahí ya no es Made in Italy. podría ser. ¿Qué pasa con las motos? Que ocupan frenar, por eso es que ocupan el runoff, me Nada, para las imagino. motos vuelven a faltar. Sí, sí. Con todo el patrocinio de Heineken estoy seguro que alcanzan. Venden las Tienen, birras del fin de semana y listo. tienen harina. Bueno, y sí, podría Exacto. ser, ojalá. Problema solucionado. Ya le acabamos de solucionar el problema a Vettel a MotoGP. Desde San José, Costa Rica. O sea, va a ser Made in Costa Rica más bien. Sí. Bueno, y yo creo que Felipe debería ir a trabajar con Tilke entonces.
Yo también, no sé nada de arquitectura, pero parece que sí puedo solucionar problemas sencillitos. Ahí Imola, yo no sé si recuerdan, no se corría desde el 2006, ¿verdad? Y por suerte COVID la introdujo de nuevo el año pasado, la cual fue a mí me pareció una excelente carrera, a donde para repasar más o menos, para los que no se acuerdan, en quali Bottas, Hamilton y Verstappen habían quedado en top 3 y un Gasly que había metido el Toro Rosso, era ya, el año pasado, no me No, acuerdo. Alfa Alfa Tauri. Tauri. Alfa Tauri ya. Sí. Lo metió cuarto lugar. Y en carrera de que fue más o menos caótica ahí, en donde tuvimos una super salida de Max, a donde le rayó a Hamilton, ¿verdad? Gasly, que estábamos hablando, que hizo una super quali, de ahí se tuvo que retirar. Me acuerdo también de algunas cosas guavas que yo no entiendo cómo suceden, que Hamilton mantuvo ese primer lugar, simple y sencillamente porque le salió un virtual safety car y pudo aprovechar, y Bottas fue el que salió perdiendo de ahí, ¿verdad? Y Max, aprovechando una salida de Bottas, de ahí le rayaba, y poquito después la llanta trasera derecha le explotaba al final de la recta y todos nos quedamos como, "Mae, no puede ser". Tienen muy mala suerte los Red Bull, por cierto, en pistas italianas. Y Max, sobre todo. Yo lo que más Sí, recuerdo de la carrera del año pasado es que Bottas iba ganando toda la carrera y le atribuyen el que no la haya podido ganar a que recogió un buen pedazo un del carro de pedazo. Vettel Ujú. y se lo incrustó en el piso. Y salió después una foto ahí de la parte del alerón que literalmente había estado con él en toda la Toda carrera. la Entonces, carrera. y yo creo que sí es posible, o sea, que uno pierda mucho ritmo por algo así, lo veo totalmente factible. Y no fue fácil también, o sea, no fue difícil de darse cuenta cuando el huevón ahí en el último sector, en Rivazza, creo que fue que se salió. Pues sí, ahí fue donde Max le Ujú. pasó. Pero en general sí es una pista que sí está bien, es entretenida, o bueno, es con mucha historia y debe ser muy entretenida a manejar, pero yo creo que no es la pista ideal que se preste como para condiciones de carrera. Es una pista angosta que no se presta mucho para adelantar y encima con curva de medio y alta velocidad. Más bien el efecto del aire sucio se incrementa un poco. No es una pista, digamos, que se presta tal vez un poco Sí, como como Bahrein, por algunos ejemplo. sectores de, ajá, como algunos sectores de Mugello, que tal Ujú. vez se puede dar un poco de acción lado a lado y tal vez ahí se puede dar como alguna acción ahí, pero en esta pista más bien es como algunas chicanas rápidas, darle mucho los pianos, no sé, es como muy difícil de poderse imaginar que en la misma zona de RS, o sea, acuérdese también el año pasado Verstappen cuánto sufrió por pasarle a Valtteri, y eso que Valtteri tenía ese defecto en el carro. Él mismo estaba diciendo en la conferencia de prensa que el haber extendido la zona del DRS un poquito más, él siente que no va a ser así tampoco muchísima Ujú. diferencia, y vamos a ver, porque también curva uno no es una súper Claro. frenada con Ujú. una zona que se pueda poner lado a lado del carro, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es una pista, creo yo, complicada como para acción lado a lado y pase en pista, ¿verdad? Pero también está el factor de que el motor Honda este año mucho estaba en mejores condiciones y eso también, Podría bueno, el Red Bull ayudarle. en teoría también en general como todo el paquete y yo creo que se podría prestar. Ya vimos Gasly en las prácticas de hoy, en general sabemos que el Alfa Tauri viene muy fuerte este año y bueno, los Ferrari para no adelantarme, pero también los Ferrari se ven bastante fuertes y los Williams que creo que fue George, ¿verdad? El año pasado que quedó contra el muro, fue en Sí, qué Sí, esta, sí, fue huevón. en ¿verdad? esta, en el Sí. En safety safety car. car, mae, Ajá, y así andaba entre los que puntos, creo, en ese momento. Estaba décimo, sí. sí, sí, esa fue la única carrera en que se me salió una lágrima. Ahí fue que se quedó media hora ahí contra el muro, ahí, el huevón ahí casi llorando. Bueno, y De no era para menos, no era para hablando de menos. ese safety car, yo no sé si se acuerdan que después del safety car, la relanzada épica esa, como a falta de 4 o 5 vueltas, donde Pérez le rayó a Albon, Albon se entrompó, que yo creo que fue lo que empezó como a ya traerse abajo la carrera de Albon en Red Bull. Viat con llantas soft, haciéndole un pasesote a Leclerc,
y al final de cuentas quedaron Hamilton, Bottas, Ricardo, Viatti, Leclerc el top 5 el año pasado. En realidad, no sé si se acuerda bien, pero el que brilló en esa relanzada había sido Kvyat, Sí, por que le había supuesto. logrado pasar a Pérez y a Albon. Albon, exacto, los dos antes de curva Y 1. le rayó a Leclerc después. Y Pérez que iba súper urgido porque ya tenía el podio en la bolsa y Racing Point lo quiso meter a pits antes del safety car, según ellos haciendo la movida que no les había salido bien en unas Fatal. carreras antes que no me acuerdo y más bien eso terminó de darles el quitarle el podio más bien y que fue el Richardo el que se lo llevó. Sí, sí, sí. Y bueno, para ya ir aterrizando, digamos, para este fin de semana, compuestos C2, C3, C4. De ahí, esperando que de mi parte, por lo menos, ver a un Max que viene picado con un buen resultado aquí el año pasado, pese a no haber terminado, ¿verdad? Se veía relativamente cómodo y yo esperaría que este año ande bastante mejor. Y como dijo Felipe, interesante ver qué podrían hacer Alfa Tauri, los Williams y con Pérez, inclusive ahora que Bernal lo mencionaba, dijo ayer en conferencia de prensa que con toda la información que recopilaron ahora de la primera carrera en Bahrein, él cree haber conocido un poquito mejor cómo se comporta el Red Bull y que de hecho no quiere cometer el error que hizo Gasly de intentar buscar el seteo perfecto, sino más bien ver cómo hace para acostumbrarse a manejar como Max, de ya que ese carro está un poquillo pensado para él. Entonces, no sé, yo esperaría que este fin de semana sea un buen fin de semana, es apenas la segunda carrera del campeonato y de ahí vamos a ver qué tal. Sí, va a ser. A mí lo que me gusta de esto es Ferrari que anda súper bien en casa, entonces al menos antes de la clasificación. Y Pérez, yo creo que puede tener buena opción, pero siempre y cuando haga buena clasificación, porque en esta pista es súper importante tener una buena Ujú. clasificación. Y si hace, digamos, algún error como el de la carrera pasada y no puede entrar a Q3, creo que en esta pista va a ser mucho más difícil hacer una carrera desde atrás y recuperar como en Bahrein. Bueno, pero él ya dijo que él quería que Red Bull mantuviera la idea de arriesgar en Q2, que al final el beneficio podría ser más importante a la hora del día de la carrera, así que tal vez no se vean a la posición de tener que llegar a arriesgar como lo hizo en Bahrein, pero él está como cerrado a la idea de que si hay que arriesgar, se va a hacer con tal de intentar conseguir un mejor resultado el domingo. Y en todo caso, Checo es el rey de los comebacks, así Ujú. que si alguien puede salir desde atrás y recuperar posiciones, ya sabemos que ese es Checo. Sí, pero en Bahrein también no pasó a Q3 por un caso Sí, excepcional, sí, porque sí. creo que él estaba mencionando que en una curva solamente hizo un error como de 3 décimas y no me acuerdo qué otra cosa le hizo perder un montón de tiempo, entonces, o sea, que ellos estaban confiadísimos en que sí iba a poder pasar, ¿verdad? No, y por lo demostrado en las prácticas y todo, sí parecía que podía Ujú. Claro. pasar de manera confortable a Q3 y claramente el carro está Yo ahí. no sé Pero si bueno, hablamos de eso antes de pasar al tema 2 porque hoy viernes, ¿verdad? Tuvimos las prácticas en donde la práctica uno estuvo un poco accidentada, inclusive. Em, básicamente, cosas que me llamaron la atención. A Bottas le cae muy bien esta pista, ¿verdad? El año pasado anduvo Sí. rápido, este año en las dos prácticas ya le ganó a Lewis por muy, muy poquito, pero de ahí probablemente mentalmente eso pueda afectarle a Hamilton. Max anduvo ahí y el que me parece súper bien es Gasly, que en práctica uno creo que quedó cuarto lugar y en práctica 3 tercero, digamos, porque Max ahí no pudo terminar la práctica, ¿verdad? No pudo hacer tiempos. Y unos Ferrari que al igual que Alfa Tauri, ¿verdad? Que están en suelo italiano, eh, de ahí que más o menos ahí los vemos un poquillo, después de ellos, quinto y sexto, Sainz y Leclerc en P1, en FP1, y en la práctica dos cuartos y quintos, entonces de ahí vamos a ojalá las escuderías italianas puedan pegar un podio por lo menos. Ferrari estaba muy cómodo con el neumático medio. De hecho, los mejores tiempos en el medio en FP2, si no me equivoco, los marcaron Sainz y después Leclerc.
Entonces está claro que ese es el neumático que les favorece. Habrá que ver si la estrategia para la carrera se vuelca hacia eso, porque de ser así parece que están muy fuertes. Ya vimos que los tiempos con el neumático blando sí fueron los Mercedes los que marcaron el 1 y el 2 en ambas sesiones. Así que al menos en un compuesto Ferrari parece ser el más rápido, lo cual yo sigo todavía procesando el cambio de lo que era Ferrari el año pasado al Ferrari del 2021. Y algo que yo quiero mencionar con eso es que Sainz siempre ha sido uno de mis gallos, digamos, pero qué bien él está, o sea, se está adaptando al Ferrari a tal punto que ya en la segunda carrera inclusive está al Peleando ahí. nivel de Leclerc. ¿Cuánto hubiera deseado Vettel haber estado medio cercano a Es lo que que hacía sí. Leclerc el año pasado, Sí, es que ¿verdad? ese fue para mí el Y más. ahí hay que tener cuidado. Sí. Ahí tienen que tener cuidado. Si Sainz empieza a opacar a Leclerc, yo no sé cuál va a ser la reacción de Charles, porque al final es el equipo de él. Vettel fue el líder hasta que Charles le pasó por encima y era el equipo de Charles. Y que venga ahora Sainz y tan rápido se convierta en un piloto que está casi a su mismo nivel, no sé qué tanta gracia le va a hacer. Ahí se podría complicar un poco las cosas para Pero, los tifosi. pero yo creo que Leclerc es uno muy centrado, o sea, es uno como no muy emocional, digamos, sino desde hacer berrinches y pues simplemente si están andando mejor que él, es uno como más objetivo y va a aceptarlo, digamos, sí, más objetivamente, creo yo. No sé, no lo veo haciendo ahí un despelote. No, tampoco creo que reaccione tan mal, pero bueno, siendo el líder del equipo y con lo competitivos que sabemos que son todos los pilotos de F1, pues algún drama Ujú. tiene que, al menos creeré yo que algún drama se va a dar ahí, al menos a lo interno. Y con ese director de equipo que tiene, me parece a mí, cero habilidades blandas, no sé cuál sería el manejo potencial que le podría dar a Yo esa lo que situación. creo con eso es que, digamos, como dice Bernie, de Vettel se esperaba que anduviera por lo menos cercano a Leclerc. Y el año pasado fue completamente tirado a la basura porque no anduvo del todo, ¿verdad? Entonces yo creo que Sainz, con que digamos que no ande más adelante, mucho más adelante que Charles, pero que ande cercano y que puedan ganar puntos y reivindicarse del fatal año que tuvieron en 2020, me parece importantísimo. Otra cosa que me gustó de las prácticas de hoy, yo no sé si dieron cuenta, noveno Latifi, George, Sí, ¿cómo se llama? 11º en práctica 1. Y de ahí parecía que se sostuvieron para la práctica 2, donde Latifi anduvo 12 y George ya anduvo 16. Pero de ahí vemos que, por ejemplo, McLaren tuvo un día fatal, tanto ¿cómo se llama? Con Lando, que para la práctica 2 ya como que anduvo un poquillo mejor. Pero McLaren me parece que de todos fue el equipo que hoy anduvo un poquillo mal. Y Red Bull, ¿verdad? Que Red Bull tuvo un día eh, para el olvido realmente de prácticas. Pasando un poco al tema 2, esta semana Chloe Target Adams, directora global para la promoción de carreras de F1, mencionó que tener una carrera en África es una prioridad a corto o mediano plazo. Sus palabras también las repitió Stefano Menicali, director de Liberty Media, que es la empresa gestora del campeonato de F1, que dijo que entre los próximos 5 años habría un GP en África. Así que ya son dos personas en altos cargos de la F1 que mencionan este tema de África como una prioridad, así que ya si son dos es porque de verdad es un objetivo que ellos tienen. Ya era algo que traía Chase Carey del tema de la expansión global de la F1. Y bueno, para retomar este tema de África, podemos recordar que la F1 ya corrió muchas ocasiones allá. La última fue en el año 93 en el circuito de Kialami, pero también se ha corrido de Marruecos en el circuito Ain Diab en Casablanca en el año 1958 y en el circuito Prince George, eso fue casi que todo en los 60s, que era un circuito callejero y que al igual que Kialami también estaba en Sudáfrica. Kialami, dicho en palabras de Chamber, es un pistón Mae, sí, qué relativamente chuzo rápido. circuito. Recientemente le hicieron una inversión Ujú. importante y con eso lograron obtener la licencia grado 2 de la FIA, pero para poder albergar un GP, como lo comentamos esta semana en nuestro Instagram, ocupa tener
la licencia grado 1, así que todavía tendrían unas inversiones que hacerle al circuito para poder obtener ese grado, pero la realidad es que ese circuito que está más cercano, habría que ver si existía la posibilidad, que no se ha hablado, de que se haga un circuito nuevo en algún país del continente africano, o si la opción única es volver aquí a Lamy, que en todo caso sería una gran opción. Así como Chamber lo puso, es un pistón, yo concuerdo con el 100% y creo que todos los que vayan y buscan videos de Kyalami estarán de acuerdo también con nosotros. Nada más como dato ahí vacilón, el fun fact del día: el último ganador en África fue el francés Alain Prost en 1993, manejando para el equipo Williams. Yo, para complementar esto, yo creo que parte de la estrategia de la Fórmula 1 de pensar en nuevos destinos, yo sé que es bonito de pensar en nuevos destinos y pues explorar y expandir un poco y tal vez en países no tan tradicionales, pero sí que es cierto que es también bonito ver que la Fórmula 1 va a países donde sí hay un poco más de tradición. Ahorita se está introduciendo a veces muchos países que tal vez no tienen tradición del todo. Ahí a Vietnam van a ir ahorita, que en la vida he visto yo ni un aficionado vietnamita. No sé, siento como que a veces salen un poco la raya. Entonces, si están buscando ir a África, yo creo que casi que el único lugar donde tienen un poco más de tradición y la pista también para hacerlo es en Sudáfrica, ¿verdad? Sí. En Kyalami. Entonces, de eso creo un factor, al menos que a mí, que yo lo pienso, Sí, ¿verdad? Cuando pienso en eso. Y yo creo que es algo que ellos tienen que pensar también, porque también si no hay tradición, mentira que los aficionados que viajen son los que van a llenar el autódromo. Ya vimos eso en Corea, que el circuito no se llenaba, lo vimos en India, con esa población de Exacto. verdad gigantesca, de los países del mundo con más población, y el circuito no se llenaba, simplemente no hay suficiente tradición, y mentira que habemos suficientes aficionados que podemos transportarnos a cada gran premio, mucho menos en una pandemia. Pero bueno, si es dentro de 5 años, tal vez sea en 5 y no en 1 o en 2, y el tema de la pandemia ya esté detrás. Pero bueno, otro lugar hacia el que se quieren expandir era uno de los objetivos de Chase Carey. Yo creo que Dominicali le tuvo que jurar que era algo que iba a seguir trabajando seguro, que es el tema del Gran Premio Miami. Liberty Media está obsesionado con tener más de un Gran Premio en Estados Unidos. Miami sigue siendo el candidato más importante, esta vez en la localidad de Miami Gardens, que es 16 millas al norte. Hay un poco de rechazo en parte de los vecinos, nadie quiere una pista de Fórmula 1 en las calles del barrio, pero bueno, el nuevo alcalde logró votar a favor de seguir con el proyecto. Eso no quiere decir que ya tiene luz verde, sino que sigue avanzando en las discusiones. El circuito sería cercano al estadio de los Miami Dolphins, que es el equipo de la NFL de la ciudad de Miami. El estadio ahora se llama Hard Rock Stadium, es uno de los muchos que ha pasado por una cantidad bastante amplia de nombres. Es un estadio bastante nuevo y en muy buenas condiciones, así que por ese lado podríamos tener unas tomas aéreas bastante entretenidas. Parte del acuerdo que se llegó con las comunidades es donar $5 millones para actividades benéficas y de responsabilidad social, pese a que las negociaciones entre F1, Liberty Media y la ciudad de Miami Gardens vayan a ser de miles de millones de dólares. Pero bueno, algo tenían que darle a los pobres vecinos, que van a tener que calarse el cierre de calles y el sonido de los F1, que si uno no es fiebre, obviamente no quiere tenerlos en el barrio. Eso sí, este es un GP que ha costado mucho, que se lleva a cabo desde 2017. Están en conversaciones y bueno, ya vamos por el 2021 y no ha sucedido nada. Inicialmente iba a ser en Downtown, también se ha mencionado otras áreas, pero bueno, parece que esta de Miami Gardens es la opción más fuerte para que finalmente se haga realidad. Con respecto al Gran Premio de Vietnam, se canceló en 2020, no se tomó en cuenta para el 2021. Eso sí, doña Chloe mencionó que siguen negociaciones con el promotor en Hanoi, ciudad de Vietnam, donde se llevaría a cabo el Gran Premio. Y también mencionar esta semana el tema del Gran Premio de Canadá, que parece estar cercano a ser cancelado, y su lugar lo tomaría el Gran Premio de Turquía, ¿era? ¿No? Sí, de Turquía, exacto. Que bueno, eso sí es un pistón. Sí. Si no encuentran dónde, que hagan una pista alrededor de la sabana y se acabó.
No creo, no podemos ni tener un tren, vamos a A mí, tener. maes, me parece que el de Miami suena bonito. Yo no sé si... A mí me suena bonito solo durar 2 horas para ir a ver una Sí, carrera. mae, lo Eso que me pasa suena es muy que yo bonito. no veo cómo Miami va a tener una tradición en motorsport suficientemente fuerte como para mantener ¿cómo se llama? El furor por la categoría ahí. Me hubiera gustado más haber visto a Watkins Bueno, Glen, por pero ejemplo. Pero Yo que esa pista me fascina. no, pero ahí Miami lo llena Latinoamérica. y Florida hay 300 pistas de carreras. Ahí más bien yo siento que Florida es el estado donde más motorsport hay, o uno de los lugares donde Sí, más motorsport hay tal en vez con Estados Sí, California. pero Unidos. en NASCAR, Sí, weón. sí, exacto. Pero bueno, no, porque tenemos Sebring que se Está ha corrido. Sebring, Daytona, está Homestead. Palm Beach, está Homestead. Hay mucho. Yo creo que sí sería una ciudad de las más desarrolladas en todo el tema de pasión por el motorsport en Estados Unidos. Por eso me parece que sería una buena opción. La otra tal vez sería Los Ángeles. El tema, otra que intentaron era Nueva York y en Nueva Jersey, pero esa Sí, sí me jala el parecía pelo. bastante más complicada. Sí, Bueno, sí, Watkins sí. Watkins Glen Glen está está en en New New York, York. ¿no? Yo creo que sí. Sí, pero bueno, Watkins creo que habría que empezar por el tema de la licencia. No creo que tenga ni siquiera grado 2 Sí. y no sé quién es el dueño de Watkins. Tendríamos que investigar eso para ver si siquiera estaría en condiciones de hacer la inversión para llevarlo a grado 1 y además que sea rentable el evento, ¿verdad? Que ese es el problema que tienen muchos promotores hoy en día. Pues, claro. Ujú. Sí. Bueno, de ahí. Bueno, y para. Ustedes saben más que yo Bueno, del vamos. motorsport en Estados Unidos. Bueno, vamos a pasar al tercer tema que teníamos para hoy, que es un poco la polémica, que casi siempre previo a un gran premio sale alguna polémica o algunos comentarios que algún piloto dijo, a lo mejor ahí en la conferencia de prensa o algo así, y ahorita que relució tal vez un poco más fue Richardo, que se pronunció un poco en contra con la dirección de Fórmula Un 1. poco. Sí, bastante en contra de la dirección de social media y de los encargados de televisión de Fórmula 1, que él pensaba que estaban muy enfocados hacia los accidentes y lo espectaculares que eran, y pues Richardo, lo cual coincido, piensa que tal vez es un poco un contenido un poco pobre, que pues resalta el lado espectacular y llamativo, pero de una manera equivocada. Al menos esa es también la manera en la que yo lo veo. Y eso también salió a relucir mucho con el choque de Grosjean, que él estuvo bastante molesto con el hecho de que lo dieran en 80 ángulos distintos y 500 veces cada uno. Entonces, sí, en su momento se habló bastante, y con la encargada de mercadeo, Ellie Norman, y estaban en conversaciones ahí con eso con la gente de comunicaciones de Fórmula 1, y que se consideraba un poco innecesario todo esto. Yo no sé qué piensan ustedes, al menos Richardo se retractó un poco en la conferencia de prensa de este evento, porque él anteriormente literalmente los había insultado y les dijo que eran unos idiotas y etcétera, pero ahora pareció ya como recapacitar un poco sobre los comentarios, pero igualmente pienso que sigue en esa posición en contra de pues explotar tanto este aspecto, que a mí en general es algo que no me gusta ver de los medios en motorsport. A veces siento que en los países latinoamericanos donde vivimos, donde tal vez no hay demasiada tradición y demasiado gente como aficionada a la competencia, pues intentan hacer contenido clickbait, y entonces se ponen el super posteo del accidente del carro que dio 80 vueltas y se despedazó todo. No sé, al menos es un aspecto que a mí no me gusta de cuando se promociona este deporte. Yo creo que Richardo dijo lo que todos los pilotos han querido decir. No me parece que se haya retractado por decisión propia. Me parece que hay un poco un impulsito exacto del equipo de relaciones públicas de McLaren y el mismo de la F1. Pero no creo para nada que esté arrepentido de lo que dijo.
Y la verdad, yo sí estoy totalmente de acuerdo con sus palabras. Simplemente los highlights de ninguna temporada ni de ninguna carrera pueden ser los accidentes, menos accidentes tan Ujú. graves como el que vimos la temporada pasada con Grosjean. Me parece que sobró acción Claro, en mae. pista de batallas y de otros temas para haber sido los highlights y no tener que llegar a eso. Si quisieran, hubieran hecho un De los video choques, de exacto. los Ujú. accidentes de la temporada pasada para poder cumplir con la parte clickbait, como decía Bernal, que bueno, al final, lastimosamente las redes sociales se han convertido un poco sensacionalistas en esa parte y obviamente es algo que quieren cubrir en su estrategia, pero siendo ellos la cara al deporte, no pueden simplemente tomar esas decisiones de elegir ese material como el que Sí, van sí, a sí, por destacar de supuesto. toda una temporada. Yo con lo que más estoy de acuerdo con Ricardo es que mae, estos maes estaban literalmente sentados en el carro, en el pit, en Bahrein el año pasado, viendo la repetición de Grosjean casi muriéndose en el choque. Entonces, el mae lo que decía era que también, por lo menos a ellos, estar viendo esas imágenes que yo creo que a todos pensamos lo peor, ¿verdad? En su momento. Y después de eso, tener que bajarse la visera y volverse a montar el carro los sacaba del comfort zone, ¿verdad? Para irse a volver a manejar, casi sabiendo que uno de sus compañeros estuvo muy cercano a la muerte. Y yo sí recuerdo que pasaron más de la cuenta las imágenes del choque, que de hecho a mí me pareció interesante porque generalmente cuando pasan choques así se limitan un poco las repeticiones y eso, pero el año pasado, en el momento que vieron ¿cómo se llama? Que Grosjean salió caminando del carro, empezaron a pasar los 80 ángulos que dice Bernal, ¿verdad? Sí, en la conferencia de prensa, Yo todavía no entiendo cómo hicieron no entiendo cómo hicieron para correr. De verdad, no entiendo cómo mentalmente se pudieron sí. meter, digamos, en la zona de concentración para hacerlo. O sea, Y ahí es donde se demuestra la capacidad que tienen estos pilotos, no solo física, sino mental, para poder hacer Pero algo bueno, como eso. para responderle a Ernie, yo no creo que Danny Rick esté exagerando, digamos, yo sí considero que había suficiente carnita, de como decimos nosotros, ¿verdad? Para haber hecho highlights y videos bien chivas con todo lo que pasó en pista el año pasado, como para haberle dado más importancia de la cuenta a los choques, que sí, de ahí es parte de la emoción y de las cosas que vemos nosotros en Motorsport, ¿verdad? Pero sí, yo creo que Ricardo, por supuesto que lo que dijo allá en la conferencia de prensa es que lo que estaba arrepentido era las palabras que utilizó, pero no del mensaje, ¿verdad? Como tal. Entonces, de ahí vamos a ver qué pasa si F1 mejora algo de eso a partir de estas conversaciones. Sí, totalmente. Yo creo que es algo que va a seguir pasando y yo tampoco quisiera que se elimine del todo, porque si uno, o sea, no creo que exista persona tal que vea que pasa un choque espectacular y todos estamos deseando el momento en el que lo pasen de nuevo. Eso es natural. Tal vez rayó un poco en el exceso y eso es tal vez como lo que hay que evitar. Eh, pero sí, los medios creo yo que es algo que siempre van a destacarlo. En muchos países europeos la portada del periódico al día siguiente era el carro en llamas y Grosjean saliendo del medio de las llamas, porque obviamente es una imagen espectacular y es la historia que más se destaca en vez de que Sergio Pérez Sí, ganara su primera exacto. carrera ese fin de semana. Entonces eso creo que no es culpa de Fórmula 1, así creo que funciona el motorsport. eh, y así él lo ha hecho durante, creo que por toda su existencia, y no creo que eso vaya a cambiar de la noche a la mañana, y no creo, desafortunadamente, que le ayude al motorsport si le quitan también Ujú. ese aspecto Espectacular, claro. espectacular de las carreras. Es que tiene que haber un balance, no es eliminarlo, pero es tener un balance sensato de qué es lo que quieren mostrar de cada carrera. Sí, no, por eso, pero yo no sé si van a cambiar algo, pero yo sí, por lo menos con respecto a la crítica de Richardo, sí Sí, yo estoy de también. acuerdo que se haya pronunciado
para darle soporte a ese lado de los que estamos un poco alertando a la ¿cómo se dice? A la explotación desmesurada de esas imágenes. Pero bueno, y por último, yo creo que para repasar un poco las recientes noticias, se dio o se hizo saber la lista actualizada de pilotos de reserva para este año. Por ahí estaban diciendo todos los pilotos, y muchos de ellos son expilotos frescos, digamos, algunos que no tienen asiento este año, y otros son pues algunos que no han corrido. Por ejemplo, Mercedes y McLaren comparten a Van Dorn y a De Vries, que son los pilotos titulares de Mercedes en Fórmula E. Entonces pues son pilotos que sí tienen ritmo de competencia, inclusive probaron en el test de jóvenes pilotos en Abu Dhabi a final del año pasado. Entonces pues obviamente tienen también experiencia fresca en Fórmula 1. El piloto Red Bull y Alfa Tauri obviamente va a ser Alex Albon. Obviamente tenían que compensarle de alguna manera el no estar como piloto titular, y pues va de reserva entonces en los dos equipos. Aston Martin recientemente anunció a Nico Hülkenberg, Alpine a Kvyat, Ferrari Giovinazzi, que pues ahí obviamente si hubiera una necesidad de montar a Giovinazzi en Ferrari, pues entonces el efecto en cadena haría que Alfa Romeo entonces tendría que montar a Kubica, que es el reserva de Alfa Romeo. Más aburrido. Sí, de acuerdo. Haas, que tiene a Pietro Fittipaldi, que lo hizo muy bien como sustituto de Román después del choque, y al igual que Williams con Jack Aitken, que esos también en sus últimos dos lo conservan del año anterior. Ve, a mí me hubiera gustado en Ferrari ver a Callum. Callum, claro. No sé ¿Cómo se quedó sin monta? Yo no lo puedo creer ya, pero bueno. A ver, porque el año pasado, a raíz de COVID, montaron reservas, ¿verdad? Entonces puede ser que este año también los volvamos a ver en pista. Ojalá veamos a Hülkenberg. Sí, exacto. En cualquiera, que yo creo que yo no le creo a ningún equipo con esta lista de pilotos. Yo creo que si cualquiera queda imposibilitado de correr, van a subir a Hulk, sea el equipo que sea, tal vez con excepción de Williams o Haas, que yo creo que me parece que tienen un contrato ya un poco más formal que el resto. Digamos, al Alpine no le creo para nada que la opción vaya a ser Kvyat. Pero bueno, cerrando con esto, nos despedimos de lo que es la previa del Gran Premio de Imola, que es como le vamos a decir, no vamos a decir ese nombre todo largo y complicado, y agradecerles a todos nuevamente acompañarnos, invitarlos a suscribirse a las diferentes plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google o la que sea que les guste, montones hay, y que nuevamente estamos retomando todo el tema del newsletter con las previas y los resúmenes de cada carrera, así como otras sorpresas más. Para todo eso, el link en la bio en nuestra cuenta de Instagram. Muchas gracias a todos. Nos hablamos la próxima semana, que tal vez tenemos un episodio sorpresa ahí con un formato nuevo para lo que va a ser el post Gran Premio de Imola, Made in Italy, Emilia, la Romagna y todo lo demás.